Buenas tardes, mi nombre es Samantha Ruiz Gámez. Mi equipo está conformado por Jesús Rubén López Quirós y Dulce Vianey Payán Valenzuela. Y a continuación nosotros le vamos a hablar sobre las principales problemáticas de los derechos humanos en la actualidad. Como primer tema está la violencia de género, que es cualquier acto violento o agresión que se basa en la desigualdad de una relación de dominación del hombre hacia la mujer. Puede ser de ambos, pero en esta situación se presenta más en la mujer. Esto puede presentar como consecuencia daños físicos, biológicos, sexuales, psicológicos y pues estos tales actos puede llevar a una coacción de la privación de la libertad. La manera en que la violencia de género se desenvuelve en México, como bien sabemos, la violencia pues ha existido desde tiempos inmemoriales. Esto responde a una cultura machista con la que se comulga gran parte de la sociedad. Se dice que en la década de los 90 en México se comenzaron a recabar datos e información sobre la violencia hacia las mujeres y pues desafortunadamente la igualdad y la equidad de género y la no discriminación no forman parte de la cultura en México, ya que en los últimos años se han realizado muchos esfuerzos por parte de organizaciones internacionales para poder cambiar la postura y asimismo desarrollar un concepto de equidad aplicable a nuestro contexto. La manera en que esto se va a prevenir es llevando a cabo las conductas antisociales y delictivas que contrarresten los factores de riesgo y se implementen factores de protección a través de la cultura de legalidad. Esto se hará reflexionando y analizando el problema de violencia de género. También se deben conocer los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y se deben analizar los estereotipos donde se fomenten las conductas de control que conllevan a un comportamiento antisocial y delictivo. También se deben identificar los tipos de modalidades, causas y consecuencias de la violencia de género, como nos dice en el artículo 4 del libro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que todo varón y mujer son iguales ante la ley, asimismo se deben proteger la organización y su desarrollo. También, pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos señala que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, como lo dice el artículo 1, que toda persona gozará de sus derechos humanos, así como de sus garantías y su protección, cuyo ejercicio no se podrán restringir ni suspender. La solución a la violencia de género está en uno mismo, ya que uno mismo es el causante del problema, el que lo ocasiona. Creo que para poder llegar a la solución ambos tienen que estar conscientes, tener en cuenta las agresiones y pues la manera de poder platicarlo es no agredirse verbalmente. Y pues bueno, encontré unos puntos en el ámbito social en el cual se puede solucionar o reducir la violencia, que pues sería impidiendo la violencia ciudadana mediante la concientización social, también fomentando la ayuda social a familias, evitar la violencia en los medios de comunicación, enseñar aptitudes altruistas y solidarias. Esto quiere decir cuidar de los demás sin algún beneficio. Y pues el último sería contribuir a los estereotipos, a todo lo que cause o tenga consecuencia. Uno de los casos que ha existido en México es el caso de Nadia Alejandra, una joven de 17 años, quien conoció a Bernardo López, un joven de 22 años, quien era conductor de un microbús. Comenzaron una relación y luego decidieron vivir en unión libre. Comenzaron a procesar hijos y Bernardo trabajaba de una manera inconstante, no permitía que nadie trabajara. Entonces, lo cual esto produjo problemas económicos que ocasionaron discusiones, la cual al culminarse llegaron a agresiones y golpes contra Nadia. Luego Bernardo la privó de su libertad y Nadia lo denunció y decidió retirarse e irse con sus hijos a otra entidad. Luego, tiempo después, Bernardo encuentra a Nadia y la convence en regresar, demostrándole un cambio de actitud. Entonces Nadia no acepta y tiempo después Nadia fue encontrada asesinada a manos de Bernardo, donde los hijos fueron testigos presenciales de la muerte. Entonces esto quiere decir que
aquí hubo agresiones físicas, tanto que la privaron de su libertad, y creo que para esto, pues creo que nadie hizo lo correcto en denunciarlo y dejarlo. Mi opinión acerca de la violación de género creo que pues hoy fue más sonado ya que se implementó una marcha por feministas y lo que trataron de hacer fue que querían que se hiciera justicia por todos los casos impunes que pues han pasado, y creo que pues está bien que hayan implementado campañas, marchas para que el gobierno se dé cuenta de todo lo que ha pasado. Pero más sin embargo creo que está mal por un lado, ya que, o sea, están pidiendo que se haga justicia y que ya no haya más violencia. Y al contrario, ellas también están violando las leyes, ya que están haciendo destrucciones, y pues creo que violencia con violencia pues no se va a llegar a ninguna solución. La inclusión social significa integrar a todos los miembros de la sociedad independientemente de su origen, de su condición social. Esto es con la finalidad de que haya una participación igualitaria de todas las personas en la sociedad. La inclusión social en México tiene la iniciativa, el propósito de construir espacios laborales libres de discriminación, y pues esto es con la finalidad de garantizar la reducción de pobreza. Esto quiere decir que quieren tener espacios donde toda persona, sin excepciones, sean libres de poder trabajar, y que a cualquier persona se le dé la oportunidad y el privilegio de poder tenerlo, y que asimismo haya una reducción de pobreza. Y también esto se hace con la finalidad de promover la salud, la autonomía personal y la atención de dependencia y el apoyo hacia las familias. La forma de prevenir la inclusión social es que no haya violencia, exclusión, marginación, discriminación. Esto quiere decir que todo sea de manera igualitaria, sin excepciones de nada. Para darle solución a esto, se les debe brindar a todo ciudadano una buena actividad para su vida, y así logren superarse y que tengan un buen empleo, y esto es con la finalidad de que toda persona tenga una dependencia y que no tenga ninguna exclusión de nada. Para darle solución a esto, se les debe brindar a todo ciudadano una buena actividad para su vida, y así logren superarse y que tengan un buen empleo, y esto es con la finalidad de que toda persona tenga una dependencia y que no tenga ninguna exclusión de nada. En este caso se cuenta la problemática que vive uno de tantos niños indígenas migrantes. Juan es un niño triqui, un niño indígena que asiste a un jardín de niños donde sufre la exclusión y la discriminación por parte de la comunidad escolar y por la presencia de un profesor. Este caso busca propiciar en los participantes docentes en formación una visión intercultural en el proceso educativo. Luego se les brindó una información a todo el personal educativo, tanto a niños, lo cual se logró buenos resultados y donde se lograron una mejor comprensión de lo que es la educación, identificando sus propias actitudes, dándoles a conocer que no debe haber ninguna condición social. Mi opinión acerca de la inclusión social, creo que toda persona, no importa la condición social en la que se encuentre, no importa de que si es indígena o lo que sea, creo que todos tenemos los mismos derechos, y por lo cual se deberían de respetar sin hacer menos a nadie más. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rubén López Quiroz y yo les voy a hablar del tema del feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es el asesinato de una mujer con el simple hecho de hacerlo. En otras palabras, cuando un tercero acaba con la vida de una mujer, agrediéndolo, ya sea de cualquier manera, pero si termina con su vida, se le denomina feminicidio. El 98% de los ataques hacia una mujer siempre son los hombres, aquí en México y en todo el mundo. En México tenemos casos muy relevantes de feminicidio que con el paso del tiempo, nos han dejado impactados, pero algunos de ellos que les voy a platicar son los más que a mí me llamaron más la atención. Uno de ellos es el de una niña de 5 años, el cual fue denominado Calcetitas Rojas. La niña se llamaba Lupita
y ella fue golpeada hasta causarle la muerte y fue abandonada en un lugar solo, en un lugar de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ese suceso fue el 18 de marzo del 2017. También tenemos a alguna pareja que fue denominada los monstruos de Catepec. Ellos vendían ropa en tianguis, y convencían a mujeres con bajos recursos. Les mentían que les iban a regalar ropa, zapatos o vestimenta para ellas, y las acompañaban a un lugar solo donde ahí mismo las secuestraban, las asesinaban y las descuartizaban. Y ellos mismos comían de ellas, aprovechaban su carne y ellos mismos se la comían. También otro caso tenemos una niña de 11 años, la niña Valeria. Ella fue violada y asesinada por un conductor de una combi. Las medidas de prevención que México ha propuesto son centros de acopio, también apoyo hacia las mujeres, también brindar un mejor servicio hacia las mujeres en cuanto a las demandas que tienen con los problemas familiares, poner más cuidado con ello para siempre estar al pendiente y evitar un poco el maltrato y pues no llegar al punto del feminicidio. Y por eso es que cuando ya una mujer se siente muy dañada, es retirada y puesta a disposición de un centro de acopio para que ella viva en otro lugar y no sea donde se está agrediendo mientras el caso esté en proceso. Los métodos de solución, pues los métodos de soluciones es la cárcel a las personas causantes. En realidad, a ciencia cierta no existe ¿cómo se llama? Un método de solución, porque México no lo plantea. México no ofrece 100% y no garantiza el 100% de la seguridad de las mujeres ni de la comunidad. Y por eso, pues el método de soluciones, la verdad sí les hace falta mucho a México para proteger más a las mujeres y hacer valer más sus derechos. Y en mi punto de opinión, pues la verdad, para mí sería mejor que atendieran más las llamadas del 911 y que las mujeres pues también demandaran para que no llegaran al grado de que pues los hombres acabaran con su vida y así pues no aumentar el número de feminicidios, y pues siempre acudir a las autoridades para que no lleguemos a ese tal punto de agresiones hacia las mujeres. Eso sería todo, gracias. Porque México no lo plantea. México no ofrece 100% y no garantiza el 100% de la seguridad de las mujeres ni de la comunidad. Y por eso, pues el método de soluciones, la verdad sí les hace falta mucho a México para proteger más a las mujeres y hacer valer más sus derechos. Y en mi punto de opinión, pues la verdad, para mí sería mejor que atendieran más las llamadas del 911 y que las mujeres pues también demandaran para que no llegaran al grado de que pues los hombres acabaran con su vida y así pues no aumentar el número de feminicidios, y pues siempre acudir a las autoridades para que no lleguemos a ese tal punto de agresiones hacia las mujeres. Eso sería todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Vianey y yo le voy a hablar sobre el tema del acoso y sobre el bullying. El acoso. Bueno, el acoso es una serie de comportamientos que tiene una persona hacia otra, como por ejemplo perseguirla, molestarla y decirle vulgaridades haciendo sentir incómoda a la persona. Normalmente en México el que más sufre de acoso son las mujeres y el acoso escolar a los niños. Algunas medidas de prevención que se hicieron en el 2016 fue que si en un trabajo ni empleados ni funcionarios ni jefes deben dirigirse hacia las mujeres con vulgaridades porque esto lo puede hacer sentir incómoda. También se optó por darle una sanción a quien acose a las demás personas. Unos métodos de solución que existen para esto es que desde pequeños a los niños no
empiecen a mostrar comportamientos, por así decirlo, sus papás hacia su madre, porque los niños todo lo que ven lo quieren hacer y de grandes pueden ser acosadores. Otro método de solución también sería detectar desde pequeños los problemas de autoestima, ya que normalmente los niños que crecen con baja autoestima empiezan a acosar a las personas para hacerse sentir bien a sí mismos. Un caso muy significativo de acoso en México fue el de una actriz mexicana llamada Carla Souza, quien en una entrevista relató que en un rodaje que ella participó fue acosada frecuentemente por su director, incluso él abusó de ella. Y ella fue la primera actriz quien se animó a denunciarlo y alzar la voz para que se haga justicia en contra del acoso. El bullying es otro tipo de acoso, pero este normalmente se da en los jóvenes en edad de primaria y secundaria. Este es ocasionado por uno o más agresores, pero en este existen golpes y amenazas en contra de otra persona. Normalmente son en niños que no saben defenderse y que les atemoriza eso, y en niños también que son sumisos. Estos acosadores lo hacen, golpean y hacen sentir menos a los demás solo por atorpecerlos y hacerlos sentir muy mal consigo mismos y que su autoestima baje. En mi opinión, al acoso, yo pienso que los acosadores se les debería de dar más sanciones, por así decirlo, meterlos a terapia psicológica constantemente, que estén obligados a ir para así hacerlos entender que no deben de acosar a ninguna mujer ni a nadie. No simplemente a las mujeres, sino que a nadie, ningún ser humano debe ser acosado. También pienso que deberían de poner más normas, como por ejemplo que si es acosado se cumplirá una sanción de estar encerrado por así decirlo, 3 meses o el tiempo que sea necesario, pero en ese tiempo de estarle dando terapia psicológica al acosador para así poder tratar de hacerlo entender que todo eso está muy mal. De prevención que se establecieron hacia el bullying está el de establecer mecanismos de alerta temprana para así darse cuenta antes de que el bullying llegue a los extremos y antes de que una persona empiece a ser agredida, para así poderlo controlar. También está haciendo campañas de conciencia social, de plática social para los alumnos. Y en los métodos de solución sería dar terapia psicológica tanto a la víctima como al que lo agrede. Para la víctima sería como para ayudarlo a sanar todo lo que el agresor le hizo y que no sienta miedo por las demás personas, porque normalmente los que son víctimas de bullying comienzan a tener miedo por todo tipo de persona que se le acerque. Y para el agresor la terapia sería para poder hacerlo entender que todo lo que está haciendo está muy mal. En las medidas Otra también sería en hablar con los padres para platicar con sus hijos y hacerlos entender que si son víctimas de bullying deben hablar a tiempo antes de que algo malo suceda, que no crean en amenazas que los agresores le hacen. Y si son agresores, sus padres tratarlos de hacer entender que ellos no deben agredir a nadie más, porque todos somos iguales y a todos nos puede pasar, y mandarlos a terapia si es necesario para que dejen de agredir a las demás personas, para que no le bajen el autoestima y no hagan que ellos tengan miedo de los demás. Un caso muy significativo ocurrido en México fue el de un niño llamado Héctor Alejandro. Él tenía 14 años de edad cuando lamentablemente falleció a causa del bullying. 4 compañeros le hacían bullying muy frecuentemente hasta que un día le hicieron un juego llamado el columpio, que constaba de agarrarlo de pies y manos y balancearlo. Estos lo soltaron muy fuerte, que Héctor fue y pegó en una pared, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico. Héctor murió al instante a causa del bullying. En mi opinión, al acoso, yo pienso que los acosadores se les debería de dar más sanciones, por así decirlo, meterlos a terapia psicológica constantemente, que estén obligados a ir para así hacerlos entender que no deben de acosar a ninguna mujer ni a nadie. No simplemente a las mujeres, sino que a nadie, ningún ser humano debe ser acosado.
También pienso que deberían de poner más normas, como por ejemplo que si es acosado se cumplirá una sanción de estar encerrado por así decirlo, 3 meses o el tiempo que sea necesario, pero en ese tiempo estarle dando terapia psicológica al acosador para así poder tratar de hacerlo entender que todo eso está muy mal.